Todavía estamos celebrando la Pascua de Resurrección, estamos celebrando la Pascua de Resurrección y estamos celebrando esa resurrección de nuestro Señor Jesús. A pesar de estas circunstancias, todavía seguimos con los templos vacíos, pero nuestro corazón está lleno de alegría, de esperanza, de que todo esto va a pasar a su debido tiempo. Todo en tiempo divino. Tengamos eso siempre presente. Todo va a pasar en tiempo divino. La lectura que acabamos de escuchar del Santo Evangelio según San Lucas nos trae a nuestra mente y nos hace recordar que Jesús está presente. Aunque no lo reconozcamos en nuestro diario vivir, Él está presente en cada día de nuestra vida, en cada momento de nuestras vidas. Como les dije al principio, todavía los templos vacíos, pero todas nuestras casas están llenas de nuestros familiares, seres queridos, nuestros hijos, nuestros nietos, mi esposa, el esposo de ustedes, pero seguimos unidos en oración. Y debemos siempre recordar que cuando nosotros oramos en familia, hay algo que Jesús le dijo a sus apóstoles: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes. Pero hay veces que no lo reconocemos aún así. Pues por el trajín diario, el diario vivir, las preocupaciones, las angustias, específicamente ahora en este tiempo de clausura que tenemos, de cautiverio. En este evangelio, Lucas nos está relatando de que habían dos discípulos que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Dice el evangelio que quedaba a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Para que tengan una idea, 11 kilómetros sería como más o menos un ejemplo de aquí de San John Evangelista, Colombia, hasta Laurel. Más o menos son 11 kilómetros. Si vamos en automóvil, nos va a tomar más o menos unos 15, 20 minutos dependiendo del tráfico. Si vamos a pies, posiblemente casi unas 3 horas, dependiendo cómo vayamos caminando. O sea, estas dos personas dicen que uno se llamaba Cleofás, el otro no sabemos si era una mujer, su pareja, o si era un muchacho que iba con él, no sabemos. Pero iban desanimados, porque a la persona que ellos estaban siguiendo, como yo mencioné el domingo pasado, lo habían maltratado, lo habían torturado, lo habían matado. Y van comentando lo que estaba pasando. En eso se les acerca a Jesús. Obviamente, después de la resurrección gloriosa de Jesús, hay un cambio en Jesús. Hay un cambio porque nadie lo reconoce. Si vemos la lectura del domingo de resurrección, María Magdalena va a verlo, no lo reconoce por su voz. Cuando Jesús le habla, porque ella pensaba que era el jardinero, cuando Jesús le habla es que ella lo reconoce. Obviamente hay un cambio en su rostro o en su físico. Es una resurrección gloriosa. ¿Por qué a Lázaro todo el mundo lo reconoció cuando Él lo resucitó? Que hablamos de eso en Cuaresma. Y a Jesús no lo reconocen. Lázaro tuvo una resurrección humana, porque Lázaro resucitó, pero eventualmente murió. Jesucristo murió, pero resucitó, una resurrección gloriosa, una resurrección donde Jesús no va a volver a morir. Y Jesús va a estar vivo esperando el momento en que nosotros muramos también. Y es difícil esto porque a veces hablamos de la resurrección gloriosa, hablamos de la vida eterna, pero realmente nosotros los católicos, ¿creemos eso realmente? Es una pregunta que debemos meditar. Desde siempre nos han dicho: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo en él, y yo le resucitaré en el día. Otro dice: quien cree en mí vivirá para siempre. Muchos de nosotros no estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Dios, pero también Cristo dio la promesa: el que cree en mí vivirá para siempre. Tenemos una situación hoy en día a nivel mundial donde no podemos recibirlo sacramentalmente, pero sí podemos creer en Él, porque el que cree en mí vivirá para siempre. No significa que la Eucaristía no es importante. Pero como decimos en Puerto Rico, a falta de pan, galletas.
O sea, no podemos comer pan, pues vamos a comer galletas si tenemos. O sea, no podemos recibirlo sacramentalmente, pero podemos creer en Él y seguir con Él en adelante. En esta lectura del Evangelio de hoy, Jesús les dice de qué hablan, de por qué ustedes tienen tanta tristeza, y ellos les explican lo que acaba de pasar. Lo que vivimos hace 3 semanas, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, o Domingo de Resurrección. Y le dicen, unas mujeres han dicho que fueron al sepulcro y estaba vacío. Y unos amigos fueron a verlo y sí, confirmaron lo que las mujeres les dijo. Y unos ángeles se le presentaron y dijeron que ya estaba vivo. Pero estaba todo vacío, no lo hemos visto. Y dice, qué insensatos son ustedes, que no comprendieron todo lo que les explicó a través de las Escrituras. Y Cristo viene y le explica todo desde Moisés, los profetas y hasta lo que pasó. Y con todo eso no lo comprendieron. De hecho, no reconocieron su voz tampoco. Tanta era su tristeza que su enfoque era distinto a lo que Jesús les había enseñado. Y la frustración quizás, porque como ellos dicen, esperábamos al libertador de Israel. Claro, recordemos que Israel estaba sufriendo por la opresión de los romanos, del imperio romano. Y ellos pensaban que este nuevo Mesías iba a librarlo de todo esto. Por eso Jesús siempre decía, mi reino no es de este mundo. Y cuando Jesús comienza a explicarle todo, ahí ellos, dice el Evangelio, que su corazón les ardía. Y estaban contentos en ese momento. Y no fue así que lo reconocieron, sino hasta donde dice el final del Evangelio, que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó a sus discípulos. Y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Bendito sea Dios. Si venimos a ver este proceso de Jesús con los discípulos de Maús, en todo este camino, llegaron a la casa y partieron el pan. Esto vendría a ser la primera misa que se hizo en el Nuevo Testamento, o se hizo siempre. Hoy estamos celebrando nuestra primera misa. Jesús va al encuentro con ellos, les explica todas las escrituras, desde Moisés, los profetas, lo que acaba de pasar, el tríduo pascual, le da la Eucaristía y ahí lo reconocen. Oye, ¿no es eso lo que hacemos todos nosotros los domingos? Vamos a la misa, el cántico de entrada, la oración del perdón, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Luego el gloria, glorificamos a Dios. Luego la lectura del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Evangelio. Se explican las Escrituras, lo que estoy haciendo yo, lo que hacen los sacerdotes normalmente en las misas. Luego las ofrendas, nosotros nos ofrecemos del todo, nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestros pesares, se los ofrecemos todo a Dios. Luego de ahí la Santa Eucaristía, toma el pan, lo parte, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega. Bendito sea Dios que tuvimos este ejemplo de los discípulos de Maús. Hoy estamos celebrando el encuentro de los discípulos de Maús y estamos celebrando también la primera Eucaristía que se hizo a nivel eclesial, a nivel de iglesia. Y eso lo estamos celebrando hoy. La Iglesia Católica tiene estos 3 pilares: las Santas Escrituras, la Eucaristía y la misa. Las 3 cosas que pasaron hoy en este relato del Evangelio. La Santa Escritura porque Cristo les explicó desde el Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento. O sea, no el Nuevo Testamento, la pasión. Luego la Eucaristía, la fracción del pan. Y esos 2 componentes están dentro de la misa, de la celebración eucarística, lo que estamos celebrando nosotros hoy. Nuestros hermanos separados no tienen esos 3 pilares, solamente ellos tienen las Sagradas Escrituras, porque ellos creen solamente, si no está en la Biblia, no es válido. Nosotros tenemos los 3 pilares que Jesucristo nos los enseña hoy a través del Evangelio de San Lucas. Y de esa iglesia es la que estamos hablando, nosotros. Pero lamentablemente nosotros a veces no reconocemos a Cristo, porque a veces venimos a la misa con nuestra mente en nuestros problemas, en nuestras dificultades, nuestras enfermedades quizás, especialmente ahora en esta situación que el mundo entero está viviendo.
A veces ustedes que están allá al otro lado de las cámaras, quizás estén pendientes de la misa, pero también quizás estemos enfocados en las dificultades. Estamos en tiempos difíciles. Muchos no están trabajando, muchos han perdido todo, muchos han perdido un familiar, un esposo, una esposa, un hijo. Y no es fácil. Es difícil ver a Cristo cuando todas estas situaciones nos abruman. Y no es fácil tampoco dar consuelo desde aquí cuando una persona ha sufrido tanto. Y es difícil hablar de esperanza cuando una persona ha perdido un familiar o un ser querido. Es muy difícil, porque gracias a Dios no me ha pasado, pero es difícil recibir consuelo en estas circunstancias. Lo único que puedo decir es el ejemplo de los santos, Santa Teresa, Padre Pío, Santa Teresa de Jesús, que siempre en los momentos más difíciles se comunicaban más con Jesús, con Dios, a través de las Escrituras y del Rosario. Que podamos reconocer a Cristo, no solamente en la fracción del pan, sino cuando compartamos con nuestros familiares y seres queridos con las Escrituras, con los rosarios, con las oraciones que hacemos. Y que podamos reconocer a Cristo también en nuestros familiares y seres queridos, con las personas que siempre compartimos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Este es el momento donde nosotros tenemos que comprobar nuestra fe y comprobar todos los recursos que tenemos para poder ver a Cristo en nuestro hermano y en esta situación difícil. Que Dios nos bendiga.